Bueno, entonces vamos a empezar esta clase, vamos a hacer una vuelta de página, vamos a concentrarnos para avanzar un poco con lo que sería el curso. Esta semana toca que avancemos con la parte de base de datos, que va a ser otra herramienta, ¿sí? Que le puede ayudar al desempeño de su trabajo. em, Cuando estemos o cuando quieran, a ver, ahí está. Cuando quieran incursionar en algún tipo de almacenamiento o, no sé, trabajarlo desde el punto de vista de archivo de texto o más bien armar una base de datos, le va a servir para que puedan mejorar su proyecto, hacerlo un poco más óptimo, el uso de los recursos y bueno, la potencialidad que tiene Python para integrar estas cosas, ¿no? Estas herramientas. Eh, el viernes hubo una clase del profe Augusto, creo que era, em, acerca de cómo, no sé si quería decir algo, Naomi. Era el profe Luis Parada, perdón. Luis Augusto Parada, Luis Parada. Em, el profe, bueno, habló de las ventajas de las bases de datos, interactuó con una en particular, así que bueno, si no pudieron asistir a esa clase, estar presente a esa clase, queda la grabación, así que bueno, ahí en la grabación pueden entrar, ya le vamos a facilitar el link para los que no pudieron estar, puedan ver la parte de base de datos aplicada ya a un ejercicio en particular. Esta clase va a ser un poco genérica, vamos a empezar con una introducción, bueno, hacia la base de datos, vamos a ver cuáles son las ventajas de usar base de datos, vamos a ver un poco de teoría y luego vamos a empezar a aplicarla, bueno, con una pequeña base de datos en algún ejercicio en particular, ¿bien? Así que, bueno, voy a empezar a compartir pantalla, vamos a minimizar esto y voy a entrar a la plataforma. Ahí está Naomi compartiendo, vamos a compartirlo también por acá, el link de YouTube de la clase de base de datos que fue dada este viernes pasado fue por el profesor Luis. Bien. Bueno, entonces, el de la comisión 8 de martes y jueves, vamos a ver una de las últimas partes ya de la teoría. La parte del módulo 6, base de datos. A ver, a ver, a ver. Bueno, esta parte, este módulo, tiene tres partes, o se está dividido en tres temas. La primera parte habla un concepto general de lo que es una base de datos, cuáles son los tipos de base de datos, las más usadas o para qué se utiliza. Después hace una referencia en el segundo tema de base de datos en particular, SQL, y de claves primarias y claves foráneas. Para la última parte, el tercer tema, que está acá abajo, eh, mostrarles cómo se hace una conexión de una base de datos con el entorno de programación Python, ¿sí? Que bueno, como pueden ir suponiendo, se trata de el uso de una librería específica que maneja
la parte de base de datos, así que bueno, no es muy complicado conectar, hacer la conexión. Lo que sí está bueno ver el concepto, ¿sí? Una vez que se entiende el concepto, poder aplicarlo. Tiene un solo trabajo práctico, ¿sí? Que el M6, el TP de base de datos, y extra además tiene una base de datos ya armada, acá vamos a mostrarla, que se llama productos.db, ¿sí? La extensión .db hace referencia a que esta es una base de datos. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte, que es un PDF, es un apunte teórico. Vamos a ir recorriendo un poquito esto para ver dónde nos vamos a estar metiendo. Ya lo tengo yo descargado, pero igual lo voy a descargar. Voy a ir al módulo 6. Acá. Ahí. Ponemos que sí. Y lo descargamos. Lo voy a abrir desde el navegador. Ahí estamos. Bueno, entonces en esta primera parte vamos a ver algo básico acerca de base de datos, el concepto. Vamos a ver el tipo de base de datos relacional, ¿sí? Relacional uno a uno, y algo del lenguaje SQL, es el lenguaje específico que trata acerca de las bases de datos. Bueno, empezamos. La primera pregunta que se viene a colación de la base de datos es lo que es, ¿sí? Entonces acá habla de un concepto o de una definición formal de una base de datos, donde también se la conoce con el nombre de banco de datos, y hace referencia a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto. Ay, esperen que se desconecte esto. Ahí estamos. A ver qué acomodo. Ahí estamos. Entonces, base de datos es conjunto de información, estamos hablando ya de información, perteneciente a un mismo contexto. Bien, lo que tiene esta información, a diferencia de los archivos de texto, es que está ordenada, ¿sí? Una base de datos es un conjunto de información ordenada, ordenada sistemáticamente para su posterior recuperación, análisis y o transmisión, ¿sí? O sea que es información que de alguna manera, al estar ordenada, yo puedo acceder a esa información, cada instrucción, cada en línea de la base de datos va a estar en un orden sistemático, siguiendo un orden sistemático. Para luego yo poder hacer una recuperación, una consulta, un análisis, o puedo hacer transmisión de información, ¿sí? Ahí sería interactuar mi base de datos con mi programa, por ejemplo. También nos dice que existen muchas formas de base de datos que van desde una simple biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de, no sé, supongamos una empresa de telecomunicaciones, em, que, no sé, va a tener una envergadura mucho mayor, va a ser los datos, no sé, mucho más complejos que puede tener alguna empresa de telecomunicaciones. O algo mucho más sencillo, no sé, una biblioteca donde me diga, no sé, la cantidad existente de stock de un local, de un comercio, algo así.
Las bases de datos nacen, ¿sí? Desde, como todos los inventos, o la mayoría de los inventos, nace desde una necesidad, ¿sí? Una necesidad de qué? De almacenar información, ¿bien? De almacenar información. O sea que yo voy a poder basarme en esa información, preservarla y bueno, eh, evitar que de alguna manera se pierda o no sé, pueda tener algún contratiempo y siempre contar con esta información posteriormente, hacia la posteridad. Está pensada desde un inicio a su posteridad. Las bases de datos obviamente no se mantienen solas, sino que depende del usuario, depende del programador, el, la forma en que se va a mantener una base de datos en el tiempo. Para manejar las bases de datos o para manipular la base de datos, se cuentan con sistemas de gestión, ¿sí? Mm, cada sistema va a tener un fichero o un programa dedicado exclusivamente a la gestión de las bases de datos, la cual estos sistemas de gestión de base de datos se conoce como DBMS, ¿sí? O sea, Database Management System o sistema de gestión de base de datos. Es como sí, es el gestor, el cual se va a encargar, un programa, en cual se va a encargar de la gestión de esa base de datos. Pueden ser digitales o automatizados y automatizados que van a permitir almacenar, primeramente el almacenamiento, pero un almacenamiento ordenado y posteriormente una recuperación de la información. Bueno, esos son los pilares de la informática, ya que sin una pila de datos o una base de datos no podemos tener información persistente para su manejo en la posteridad. Existen distintos tipos de base de datos, ¿sí? Em, y cada uno de ellos se categoriza o se organiza de una manera específica, lo cual la más común o la más sencilla de encontrarse, la que vamos a usar también nosotros, son tipos de base de datos relacionales, ¿sí? Los tipos de tipo de datos relacionales son un conjunto, ¿sí? Son un conjunto de tablas formadas por filas y columnas, especie de fichero, documento de archivo de texto, hoja de cálculo de un Excel, ¿sí? Donde cada registro o cada tabla está formada por filas y columnas. Pero la diferencia que tiene esto, que cada registro, o sea que cada fila, va a tener una ID única, ¿bien? Una ID, una identificación, la cual va a estar denominada una clave, ¿bien? Esa clave es única para cada una de las filas. Y las columnas de la tabla, lo que contienen se llaman atributos de los datos, o sea, una clave por cada fila y un atributo por cada columna, ¿bien? Después tenemos base de datos orientada a objetos, son más específicas, base de datos distribuidas y base de datos no relacionales, o sea, no SQL se llama, las cuales son no relacionales. Nosotros vamos a trabajar con tipo de datos o base de datos relacionales, ¿sí? Donde, acuérdense de esto, es muy importante, cada fila de registro va a tener una ID única y cada columna contienen los atributos de los datos, ¿sí? O sea, el dato en particular se llaman atributos de cada uno de los datos y eso está organizado por columnas. Em,
dentro de los tipos de base de datos nos encontramos con distintos software que hacen un manejo, un uso eficiente de las bases de datos y orientada para los usuarios, dependiendo del lenguaje de programación. La mayoría se adapta a cualquier lenguaje de programación, pero el manejo, o la carga, o el entorno es lo que difiere en cada una de estas. La más común, o la más popular, si se quiere así, es MySQL, la que está acá. Este es el loguito, un delfín. Después tenemos un gestor de base de datos, SQL Server, que es de Microsoft. Algunas son libres, algunas son pagas, estos software, pero las dos como que están teniendo más relevancia actualmente es la SQLite, esta, SQLite, y ahora está resonando fuerte MongoDB, ¿sí? Que es, son sistemas de gestión de base de datos que están teniendo mucha resonancia en la actualidad, ¿sí? Nosotros en particular vamos a trabajar con esta SQLite, la que está acá abajo, pero bueno, sepan que existen otros tipos de base de datos. ¿Cuál recomienda usted, profe? ¿El SQL? Sí, el que yo recomiendo y el que yo usé por simplicidad es la versión Lite. Todo depende. Ahí Jesús, perdón, hace una pregunta de cuál recomienda. Todo va a depender a qué la quieran adaptar ustedes la base de datos. El que tiene una escala de integración, una escala de aprendizaje muy sencilla es esta, SQLite, aparte de su versión Lite o su versión más reducida. Es muy recomendable para sistemas pequeños, donde, bueno, también tiene potencialidad, ¿no? Y se complementa muy sencillo con Python, ¿sí? Así que es la que yo utilicé, SQLite, pero he visto, por ejemplo, hace 2 semanas, me llegó la notificación de una capacitación en MongoDB que aparentemente, o no sé, desconozco, pero está ganando mucha fuerza, así que hay que tenerle, hay que poner el ojo acá en MongoDB, pero bueno, la más popular, digamos, es MySQL, la que está acá arriba, ¿sí? Em, como recomendación, bueno, es probarla por uno mismo, y dependiendo del sistema que yo quiera armar, empezar con algo básico, y si quiero algo más específico, más personalizable, no sé, o más potente, bueno, ya empezar a migrar a las otras. Empecemos con la SQLite y después empecemos a migrar a las otras. Bueno, ahí está, ¿verdad? Bien. Bueno, ahí Naomi comparte un videito de acerca cómo es la instalación del software SQLite en Windows 10 aparentemente. Em, bien. Gracias, Naomi. Gracias, Naomi. Eso nos va a servir cuando ya empecemos a manipular la base de datos. Bueno, empezamos ahora sí con algo más específicos acerca del manejo. Cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, nos encontramos con el término tablas. ¿Bien? Tablas y atributos que tienen las distintas tablas. Pero lo que tenemos que tener en claro es que una base de datos, ¿sí? Cualquier base de datos, nosotros lo podemos tomar como si fuese un almacén. ¿Bien? Un almacén donde nosotros nos podemos encontrar con distintos caudales de información, ¿sí? Pero nosotros a ese almacén lo podemos organizar. ¿Bien? Y si somos organizados, si nos organizamos, podemos almacenar
una gran cantidad de información para que mi base de datos sea, bueno, relacional y sea de fácil acceso y una fácil manipulación, ¿sí? Todo es cuestión de organización. ¿Para qué? Bueno, para su posterior uso, para un uso a futuro o para un uso, no sé, específico que pueda tener mi propio programa, mi propio proyecto en el uso de base de datos. Cada una de las bases de datos que yo pueda llegar a tener, o la base de datos que yo pueda tener, puede tener distintas, una o más tablas, ¿sí? Puede tener una única gran tabla donde se encuentren toda la información existente en mi base de datos, o puedo tener más tablas separadas en una única base de datos. Bien, eso va a depender del programador, del tipo de la información, cómo quiero organizar yo, y bueno, básicamente de, de mi programa, ¿sí? Eso depende mucho del programador. Pero puede ser, sepan que puede estar compuesta una base de datos por una o por más tablas, ¿sí? Lo más común es tener una base de datos separada por tablas, organizada por tablas, donde distintas tablas tengan un nombre distinto, un nombre específico que haga referencia a, no sé, algo en particular, pero que todo eso pertenezca a una gran base de datos. Eh, acá repito, digamos, hago mucho comparación, no comparación, mucho hincapié en la organización, ¿sí? Hay que ser organizado para, bueno, mantener y trabajar con una buena base de datos. Otra pregunta que surge en en la diapositiva, en la presentación es, ¿qué es una base de datos? Una tabla en base de datos. O sea, nosotros sabemos que puede tener una o más tablas, pero vamos a hacer referencia a qué es una tabla en una base de datos. Cuando hablamos de tablas en la base de datos, vamos a hacer referencia a objetos o estructuras que contienen todos los datos a través de fila y columna, ¿sí? Si yo abro la aplicación de Excel, por ejemplo, acá yo puedo abrir esto. Fíjense que acá tengo. Ahí se disparó, no sé, un micrófono o fue el mío. No sé si se está escuchando. Se había disparado, digamos. Ya lo silenciamos, Ahí parece. está, ahí está. Ah, bueno, listo. Continuamos. Entonces, por ejemplo, acá tengo yo abierto el libro 1 de una planilla de Excel. Tengo filas, fíjense que tengo la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, y tengo la columna A, la columna B, la columna C, la columna D. Si yo vengo acá, esta es la hoja 1, puedo hacerlo como si fuera la tabla 1, ¿ok? Si yo abro una hoja nueva, bueno, acá, pues, no sé, puedo poner dato 1, dato, dato 1, dato 2, se puede ir escribiendo, ¿ven? Pero si yo abro una nueva hoja, esto se conoce como una nueva tabla o una nueva hoja, tabla 2, ¿sí? Entonces, en la primera tabla, que puede ser, no sé, tabla 1, le damos guión bajo, ponemos alumnos, vamos a tener todos los datos referencia al alumno. Apellido, acá le ponemos nombre, qué sé yo, etcétera, 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 libreta universitaria, qué sé yo. En la tabla 2, yo puedo tener una tabla que sea, no sé, en vez de alumnos, que sea eh, de asignaturas. La tabla 2, asignaturas, qué sé yo. Pues acá tengo la asignatura, SIC,
literatura, no sé, matemática, física, las distintas asignaturas. Entonces acá tenemos la tabla 1 de alumnos y la tabla 2 de asignatura y puedo abrir una nueva tabla 3 de, no sé, de lo que yo quiera, pero todo esto va a estar almacenado en una sola gran base de datos que puede ser, no sé, el libro 1 o el documento 1 de este libro de Excel, ¿sí? Esas son las tablas, las distintas hojas de de una planilla de cálculo en Excel. Entonces, las tablas se pueden comparar como si fuera una hoja de cálculo en un Excel. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la estructura que tienen las tablas en una base de datos? Básicamente, una tabla está compuesta por campos y registros. ¿Bien? Campo se refiere al nombre de la columna, es un dato único y además se le establece un tipo de datos. ¿Ok? Hay que establecer o hay que indicar cuál es el tipo de dato que yo voy a utilizar en ese campo, en esa columna. ¿Bien? Si en este caso, el campo o la columna A o la columna D es donde, lo que yo voy a almacenar en ese campo. ¿Qué es lo que voy a almacenar o cómo se llama lo que yo voy a almacenar? Se llama registro. El registro se refiere a cada fila que conforma la tabla. Dicho de otra manera, son los datos y registros que almacenamos. ¿Bien? Bueno, cabe aclarar, esto es importante, que algún registro puede quedar nulo, ¿sí? Puedo tener un registro null, o que quede nulo, o que quede vacío, o que no lo utilice dentro de un registro. ¿Bien? Entonces, acá yo puedo ser que tenga el, el campo, en la columna D, este es el campo, y acá, no sé, tenga en el Excel, yo tenga este registro, está en la posición D10, ¿sí? Está en la posición D10, pero yo lo podría decir que está en el campo D y en el registro 10, ¿sí? Es el número del registro. No sé qué pasó. Ahí está. Bueno, ahí está lo que le mostraba hace rato. Un pequeño ejemplo de cómo sería una tabla en una base de datos o qué formato tendría una tabla en una base de datos. Y acá vamos a analizar más o menos algo para que tengan en cuenta cuáles son los tipos de datos que va a almacenar el campo. En este caso tengo el campo nombre, ¿sí? Toda esta columna, nombre, todo esto de acá, donde en el primer registro se encuentra el nombre Franklin, en el segundo se encuentra David, en el tercero se encuentra Pedro, donde el tipo de datos que está almacenando ese campo pertenece a un campo de tipo string, ¿sí? Son todos texto. Lo mismo sucede con el campo de apellido. Vamos a hacerlo de otro color. Para el campo de apellido, yo tengo el primer registro que es García, segundo que es Cuesta, el tercero que es Sánchez, también está almacenando tipo de datos referenciado a string. Y en la última, acá tenemos la última, el último campo, yo tengo tres registros, bueno, registrados o tres registros completos, donde en el primero dice que es el registro de edad, almacena el número 25 de edad, 25 años, 32 para David Cuesta y 48 para Pedro Sánchez. Estos son registros del tipo entero, donde, bueno, se puede trabajar con las edades de los distintos registros que almacenó esta base de datos, ¿sí? Esta tabla dentro de la base de datos.
Esto es muy importante. Cada fila es un registro único. O sea, cada fila, cada fila que yo tenga acá. Ay, ¿qué pasó? Se cerró. Ahí está. Cada fila que yo tenga acá es un registro único. Bien, muy importante que tengamos en cuenta eso. Cada fila es un registro único y cada columna es un campo dentro de ese registro. Bien, cada columna es un campo dentro de ese registro. Entonces, ya podemos ir teniendo noción de que una tabla nos va a permitir organizar información de manera clara, de manera sencilla, y nos va a facilitar que cuando yo ya tengo todo organizado en una base de datos relacional, la obtención de datos, o sea, la lectura de datos que yo voy a hacer, o sí, la captura o la obtención, va a ser mucho más sencilla, ¿sí? Si yo lo tengo organizado en estas tablas. O sea que si tengo organizado la información en tablas, no va a facilitar la obtención de datos y a esto se le conoce como lectura de datos, ¿sí? Al hacer la lectura de una tabla en una base de datos, yo voy a estar obteniendo los datos que tengo en esa base de datos. Este es el iconito que aparece o que representa a una base de datos, son como, no sé, cajones, donde dentro de esos cajones yo voy a tener distintos, no sé, libros o ficheros, donde yo voy a tener mi información organizada. Y esto está guardado en una pila de direcciones, esto hace referencia a una pila de direcciones, donde, bueno, cada cajoncito va a tener su cierta dirección en memoria. Bueno, empecemos con la base de datos relacional, ¿sí? Que es la que estamos estudiando, es la que vamos a utilizar, la más sencilla. Los tipos de base de datos relacionales, son muy utilizados actualmente. Se basan en la idea de crear relaciones entre conjuntos de datos. Por eso se llaman relacionales. ¿Bien? Ahora sí, cada relación que está creando también es una tabla. Cada relación es también una tabla. Entonces hay una relación, ¿sí?, entre mi sistema de gestión de base de datos con cada uno de los datos. ¿Bien? Cada tabla consta de registros formados por filas y columnas, también conocidas como campos o tuplas, ¿sí? Cada una de las columnas se refieren a, o son conocidas como campos o tuplas y tuplas. Entonces, bueno, hay una relación entre cada una de las tablas. Dentro de la base de datos relacionales existen muchos sistemas o motores de base de datos que son los que me van a permitir a mí trabajar con estos sistemas, ¿sí? La mayoría son compatibles con Python, como les comentaba, pero hay algunas que son de pagos, hay otros que son gratuitos, hay algunos que son sencillos y otros que son muy avanzados. Todo depende de la experiencia o de qué tan cómodo yo me vaya sintiendo con el sistema, con el gestor de esa base de datos. Eh, Creo que Oracle es de tipo pago. No sé los precios que están manejando, pero bueno, son software dedicados a base de datos que al ser de pago por ahí tienen una, no sé, nivel de facilidad o sencillez adaptadas para los distintos usuarios, o capaz que funcionalidades que me hacen la carga o el acceso más sencillo, qué sé yo, o la visualización. Pero bueno, la que nosotros vamos a usar es esta, la de acá abajo,
SQLite. Bien. Son tipos de datos, base de datos relacionales. Lo bueno o la ventaja de estar trabajando con un lenguaje de programación tan flexible o tan potente como es Python, es que cada uno de los gestores o de estos sistemas de gestión de base de datos tiene un módulo, ¿sí? Basado en, no sé, librerías, que me hacen a mí, como programador, la vida más sencilla y me facilita mucho el trabajo de la programación para interactuar con esta base de datos, ¿sí? Entonces, cada uno de estas bases de datos cuentan con módulos que son libres e incluso hay algunas que ya vienen algún tipo de programa que me permita a mí comunicarme entre la base de datos y mi lenguaje o mi programa de una manera muy sencilla, ¿sí? Pese a que son sistemas distintos, el lenguaje de las consultas no varía mucho. eh, la estructura o la sintaxis es muy parecida y no sé, es como que todos se pusieron de acuerdo o todos buscaron la manera de hacer más sencilla la tarea del programador, porque si cada uno empezaría a usar, no sé, su propio sistema de consulta, su propia sintaxis, su propio, no sé, entorno, ya me haría las cosas más difíciles a mí para decidir entre una y otra y sería muy difícil pasar, esto es importante, sería muy difícil pasar de un sistema a otro, por lo tanto, ellos como que todos van en la misma dirección, ¿sí? Bueno, me dicen que en Python cada uno de estos módulos, eh, SQLite, por ejemplo, se vincula muy sencillamente con Python porque tiene, no sé, módulos y conectores o programas conectores que se encargan de comunicarme mi base de datos con mi lenguaje de programación. Es el caso de SQLite con Python. Bien. Entonces, vamos a ver ahora, creo que en la otra empezamos a ver, sí, en la otra, cuáles son las sintaxis que tenemos que utilizar, que tenemos que escribir para poder conectarme a una base de datos. Estos sistemas de gestión implementan su propia sintaxis o lenguaje propio para poder realizar consultas y modificaciones en sus registros. Eh, Y el lenguaje o el más utilizado es este que figura acá, SQL, ¿sí? SQL, acá está lo que significa Structure Query Languages, que básicamente traducido, una traducción literal de esto, sería un lenguaje de consulta estructurada, ¿bien? Entonces, si yo tengo una base de datos con unas tablas que están estructuradas, o bueno, que se refieren a una determinada estructura, el lenguaje también tiene que ser estructurado. Este lenguaje abarca muchísimo contenido, por lo que en este módulo solo vamos a ver algunas consultas básicas para utilizar, bueno, bases de datos sencillas en nuestro programa de Python, utilizando SQLite, ¿sí? La versión reducida, la versión Lite de la base de datos o de este lenguaje. Bien, bueno, ¿cuál es un ejemplo de consulta en una base de datos? Primeramente, para consultar una base de datos, yo tengo que tener una base de datos. Entonces, tengo que crearme una base de datos. Para crear una base de datos, bueno, tengo que poner esta sentencia de acá,
create table, acá el nombre del artículo, el código, y tengo que ponerle una determinada sintaxis, una determinada orden, para que la tabla empiece a construirse a través de lo que le vamos a poner en esta dirección o en este sector. Integer primary key autoincremental, ¿sí? O sea que básicamente traducido, esto lo que le estamos poniendo acá en el código es una llave primaria, key primary, que sea autoincremental y que guarde datos del tipo integer, o sea, enteros. ¿Bien? La descripción que vamos a poner acá va a ser texto, precio real, o sea, código, descripción y precio, se van a armar dentro de las columnas. O sea, que acá está la primera columna, el primer registro código, el segundo va a ser descripción y el tercero va a ser precio. ¿Sí? Fíjense que están formados de tal forma donde yo lo describí. Entonces en el código vamos a poner un tipo de dato autoincremental, se va a ir autoincrementando línea por línea. En una descripción vamos a poner tipo de datos texto, acá vamos a poner texto, 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 y en el precio vamos a poner tipo de datos que pueden ser reales, 109,50, un tipo de datos real. Y tengo que definir, cuando estoy creando una tabla, tengo que definirla por un nombre. El nombre de la tabla, en este caso, se va a llamar artículo. ¿Bien? El nombre de la tabla se va a llamar artículo, donde esta tabla va a pertenecer o va a tener esta estructura. Un código, una descripción y un precio. ¿Bien? Ya vamos a hacer ejemplos específicos de creaciones de base de datos. Esto es simplemente como para tener una idea de cómo se hace una consulta. Para realizar una consulta, yo primeramente tengo que crear una base de datos, una tabla, y a esta tabla, una vez que la tengo definida, le genero un nombre, en este caso va a ser artículo, y bueno, y me aparece la base de datos. Esto en programa, en SQLite, es súper sencillo y visible, ¿sí? Sobre todo visible. Tengo una interfaz gráfica donde yo puedo ir viendo en tiempo real lo que estoy programando. Entonces, es una ventaja para el programador, bueno, o para mí, por ejemplo, que necesito yo de una interfaz gráfica para ir visualizando lo que estoy haciendo. ¿Sí? Insertándole elementos. ¿Cómo inserto los elementos? Bueno, fíjense que es con la sintaxis insert into, o sea, dice Jorge, parecidos a la base de datos de la caja de un supermercado para ver los artículos y precios. Exactamente, exactamente. Por eso es como que decía al principio de la clase, como que es una base de datos como si tuvieran un gran almacén. Un almacén de tablas, donde cada tabla va a estar referenciado, en este caso, a un determinado rubro, un determinado programa, un determinado, no sé, supermercado, como por ejemplo ve, vos lo pones en ejemplo, y está bueno también tu apreciación porque esto es aplicable al trabajo final. O sea que en tu trabajo final vos vas a poder de alguna manera empezar a interactuar con bases de datos y lograr un acceso, no sé, cuando vos quieras almacenar un producto, cargar un producto, o fijarte, no sé, cuántos productos tenés en stock de hierba, ¿sí? Entonces podés filtrar por el tipo de hierba, una descripción o por un código,
o por el nombre, o por la marca del fabricante de la yerba, no sé. Y te puedes fijar cuánto tenés en existencia o cuánto tenés en stock de ese producto. ¿Bien? Pero sí, eso serían las bases de datos. Entonces, fíjense, tenemos que insertar en la parte de la base de datos, que se llama artículos, la tabla que habíamos creado, la descripción, el precio, ¿qué valores vamos a poner? Descripción, vamos a poner naranjas, el valor de descripción, fíjense que esto está ordenado como una tupla. Descripción, naranjas, o sea que naranjas viene a parar directamente en descripción. Precio, vamos a ponerlo en otro color, precio está en azul, precio está en azul, le defino el precio 23,50, se viene a posicionar directamente acá. ¿Y por qué en el primer caso yo no le puse ningún código? Porque cuando yo definí mi tabla, que le puse nombre acá, creo que va a haber un error acá porque esta tabla se llama artículos, no artículos, pero bueno, creo que tenemos que hacer esa modificación. Pero ¿por qué no completamos nada en código? Porque el registro de código yo le había puesto que sea autoincremental, o sea que cada vez que yo vaya agregando un elemento en la tabla, se vaya autoincrementando. Número 1, número 2, número 3, número 4, autoincrementando. Eso lo genera solo el motor de base de datos. O sea, yo cuando la creo a mi tabla, le defino que sea autoincremental, creciente, y incluso puedo definirle hasta un cierto margen, no sé, que empiece en tal punto y termine en tal otro. Yo puedo definir un rango de estos códigos que estoy poniendo al principio. Entonces ya me tengo que preocupar directamente por acceder acá a peras, ponerlo en la descripción, peras, y el valor 34. 34 es una pera. Bueno, puede ser. Entonces ahí estaba la pregunta, ¿ves? ¿Cómo se generaron los valores de código? Los valores de código se fueron generando automáticamente. ¿Por qué? Porque más acá arriba iría solo null. ¿En dónde, Mauro? No, digo después en el código. Espera que está activada la... Ya me perdí. No, profe, decía más adelante nomás, así que está bien, digamos. El null iría después en el código de que sea nulo y después le pone los valores para que no lo tome el valor ese. Ah, para que no lo tomes de código. Ah, sí, 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 Claro, si es también. código de Python en vez de null, porque no lo toma, sería none, ¿no? Claro, exactamente. A lo que yo iba era acá, mira. Claro. ¿Cómo dice, o respondiendo un poco esta pregunta, cómo se generan los valores de código? O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué aparece T1? ¿Por qué aparece T2? Y eso se responde en la definición de la tabla, cuando yo estoy haciendo la creación. Si me vengo acá arriba, cuando estoy creando una tabla, fíjense que yo le puse en el registro de código, yo le puse que va a ser primary key, es una llave primaria, el tipo integer, y le puse esto de acá, autoincremental. Por lo tanto, cuando registro un valor acá en descripción, se autocomplete solo, no sé, el 1, el 2, el 3. Por eso es que aparece o se va completando automáticamente en la parte de código. 1, 2, 3. Si yo le pongo acá adelante, como dice ahí el compañero, null, también lo toma, ¿sí? O sea, no pongo nada acá, pero como está autoincremental, se va poniendo automáticamente ahí el 1. 1, 2, 3, lo que corresponda, ¿sí? Y como va autoincremental, no se saltea ni se sobreescribe.
¿sí? Eh, entiende que no debe sobreescribir. O sea, que el próximo elemento que yo inserte en la tabla, supónganse que yo acá abajo inserte otro. Ahí. Insert. Y creo que acá tiene que ser artículo. No me fijé. Ahora ponemos descripción. Precio. Y bueno, acá voy a poner el valor. Precio. Cerramos. Values. El valor que yo voy a agregar, no sé, va a ser manzana. O no sé, uva 20. Y uva, tengo que tener en cuenta que como es un string, lo ponemos así, 20.5. 20. Entonces el tercer elemento que yo esté agregando acá a mi tabla, se va a poner automáticamente acá, 3, uva va a venir acá y 20 va a venir acá, ¿sí? Automáticamente no se va a sobreescribir datos, por más que esta instrucción venga después, no las tres seguidas. ¿Bien? Ahora, yo ya tengo creada la base de datos, tengo dos elementos, sí, dos registros, naranja, el primero naranjas a 23,50, el segundo peras a 34. Entonces lo que yo puedo hacer es hacer una consulta de, bueno, lo que quiero, ya sea el código, la descripción o precio. Sí, era artículo nomás. Vamos a consultar esto. El nombre de mi tabla se llama artículo, sin la S, por lo tanto acá bórrenle la S. Acá no va la S y no va la S. No sé cómo tacharle, a ver. Ponga un guioncito. Oh, no responde. Inicio. Vamos a poner tachado. Y le puse más grande. Color rojo. R. Ahí lo tachamos. Y el de acá abajo también tachamos. Ahí está. Ahí me quedó más o menos. Va tachado esa S. ¿Bien? Entonces, ahora yo ya tengo mi base, mi tabla en una base de datos, ya tengo creada. Yo puedo consultar los datos que a mí me interesen. Por ejemplo, yo puedo consultar el código, la descripción y el precio desde la tabla artículo, y yo voy a mostrar todos al poner select. Yo voy a hacer una selección de quién, del código de este registro, luego de la descripción y luego de precio, y no especifico cuál quiero mostrar. Entonces, selecciono la tabla, from, la tabla se llama artículo, y voy a hacer una consulta. En este caso, al yo no especificarle qué quiero mostrar, me muestra todo, ¿eh? Me muestra todos los códigos, me muestra todo, bueno, naranja, peras, me muestra todo. Pero también puedo hacer una consulta específica, ¿sí? Entonces fíjense, bueno, esta es otra. Si yo pongo select asterisco, pongo ahí un asterisco, from artículo, tiene un problema con ese, artículo, va a mostrar todos los registros de la tabla artículo, ¿sí? Esta es otra forma
más sencilla o más abreviada para hacer una consulta. En vez de poner select, código, descripción, precio, from artículo, no, pone un asterisco, select, y está tomando todo, está seleccionando todo desde la tabla artículo. Entonces ahí va a mostrar todo. ¿Bien? O, si quiero, puedo hacer una descripción, una consulta más fina, ¿sí? Una consulta más fina, y puedo decir, bueno, seleccioname todo, ¿bien? Código, descripción y precio de la tabla artículo, pero where precio sea mayor que 23.50. O sea que yo estoy fijando una condición para hacer la muestra o la consulta. Donde, fíjense que los que están en mayúsculas, las palabras en mayúsculas son específicas del gestor, ¿no es cierto? O del software que yo voy a utilizar. Select, from, where son palabras específicas. Entonces yo digo, bueno, de toda la tabla, seleccioname de la tabla artículo, donde el precio sea mayor que 23.50. Entonces, en este caso, va a mostrarme de los dos elementos que tenía, 23.50, como es igual, no me lo muestra, me muestra peras, que es mayor, que vale 34. Pero fíjense que está entrando únicamente acá, a precio. Porque, bueno, lo pone como condición que el precio sea mayor que 23.50. Es muy importante aclarar el tipo de datos que yo voy a poner en precio. ¿Por qué? Porque si yo en precio hubiera puesto que va a venir un tipo text, entonces este sería un cartelito que diga 34. Pero acá cuando hicimos la creación, fíjense, de la tabla, vamos a venir acá, perdón, este no es, acá, le puse que en precio yo iba a almacenar tipo de dato que sea real. O sea que ese 23.50 o el 34 que están apareciendo acá son números reales. Por lo tanto, yo puedo operar con estos números, hacer comparaciones, bueno, operaciones con esos números. Bueno, entonces en cuanto a consulta, yo puedo hacer una consulta general que me muestre todo, o puedo hacer una consulta más específica indicándole que de toda la tabla me muestre artículo, nada más, donde el precio sea mayor que 23.50, entonces, bueno, va a tomar esa parte o esa condición en cuanto al precio mayor que 23.50 y me va a mostrar esto, ese registro, ¿sí? Bueno, eso sería, para entrar en calor, la primera parte de una tabla dentro de una base de datos. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? La segunda parte. Vamos a ver la segunda parte. La tercera parte ya hace referencia a cómo utilizarla dentro de Python, pero bueno, vamos a ver esto acerca de las claves. Bueno, segunda parte. Vamos a ver a qué hace referencia con esta primary key, o lo que yo he dicho, la clave primaria, y una clave foránea. Hay dos tipos de claves que van a ser manejadas dentro de una base de datos, y vamos a ver a qué hace referencia este CRUD, este acrónimo, que significa CRUD. Bien, fíjense, cuando nosotros veamos CRUD, vamos a hacer o vamos a tener en cuenta que CRUD es un acrónimo, ¿sí? Que viene de Create
read, update y delete o delete, borrar. Es un concepto que está relacionado a los distintos gestiones de datos que tenemos y hace referencia a esto. La C de crear registros, yo dentro de una base de datos voy a tener la posibilidad de crear registros. La R, read, leer registros. La U de update, o sea, actualizar esos registros. Y por último, delete, la D, borrar registros. Entonces un sistema CRUD, un concepto CRUD, va a tener esas 4 palabras involucradas. Crear, leer, actualizar y borrar. ¿Bien? Que, bueno, son las 4 funciones que puedo utilizar dentro de una base de datos. CRUD resume las funciones requeridas por un usuario para crear y gestionar los datos. Crear, leer, actualizar y borrar. ¿Bien? Para crear, yo tengo que utilizar la sentencia insert. Con insert yo voy a crear dentro de un sistema de datos SQL. Para leer, yo voy a tener que seleccionar. Para actualizar, lo voy a hacer con el update. Y para borrar con delete. Esto en otro lenguaje de programación, por ejemplo, RESTful o HTTP, se maneja de otra forma, ¿sí? Para insert lo pone como post o como put. Para select lo hace como get o como hit. Para update lo hace como put o patch. Y para delete, bueno, con delete nada más. Pero sepan que nosotros dentro del lenguaje SQL, ¿sí? Un lenguaje estructurado, lo vamos a tomar así. Create va a hacer referencia a insert, read, a select, update con update y delete con delete. Ahí está el CRUD, ¿no? C, R, con mayúscula, C, R, U y la D de delete. CRUD. Bueno, entonces, dichas operaciones, estas operaciones CRUD, van a estar específicamente adaptadas a los requisitos del sistema y del usuario para la gestión de datos o para el uso de aplicaciones de esta base de datos. Entonces vamos a ir con la sintaxis más sencilla de crear una tabla, ¿sí? Primero lo que tengo que hacer es indicarle cuál es el nombre de la tabla y acá utilizamos algo muy parecido a lo que trabajamos cuando vimos objetos, la programación orientada a objetos, que va a ser una sintaxis específica. Entonces, si yo quiero crear, vamos a poner create table, create table, y vamos a ponerle el nombre de la tabla. Los nombres de la tabla empiezan con mayúscula y esto también es una convención, ¿sí? No es obligatorio, pero sí es una convención en cual yo tengo que especificarle no sé, un nombre en particular. Y para hacer, no sé, separaciones, lo podemos hacer con un guión bajo. A ver, nombre, guión bajo, tabla, como dice así. O directamente ahí, sin guión bajo, pero separado con la mayúscula. O sea que, no sé, mi tabla. ¿Bien? O no sé, tabla alumnos nuevos. Bien. Entonces la separación la hago con una mayúscula o directamente con un guión bajo.
Bueno, luego de ponerle nombre, abro un paréntesis y le pongo cuál va a ser el nombre de la columna 1. Acá también puede ir con mayúscula o con minúscula, no hace referencia. A mí, porque a veces soy un poco quisquilloso, me gusta poner, por ejemplo, acá, el nombre del primer registro y poner, no sé, apellido con la A mayúscula. No pongo así apellido y nombre no lo pongo con minúscula. Lo pongo con mayúscula y lo mismo acá, nombre. Pero eso es porque soy yo. Nada me quita a que pueda poner el nombre de la columna eh, con minúscula, como fue el caso anterior. Fíjense que en el caso anterior habíamos puesto que esta columna se llama código y empezaba con minúscula e incluso no tenía el tilde, ¿sí? Bueno, entonces le ponemos el nombre de la columna, el tipo de dato y opcional la longitud. Si no le ponemos longitud, toma una longitud por default. Si no, yo le puedo poner opcional una longitud para ahorrarme espacio en memoria. Por ejemplo, si estoy poniendo el nombre de la columna tipo DNI, el nombre de la columna DNI, el tipo de dato va a ser un entero, un integer, y bueno, ustedes saben que número de DNI, 8 dígitos, entonces no, 10 dígitos, le pongamos así como máximo, no puedo ocupar más de 10 dígitos el número de DNI, entonces yo podría ponerle la longitud que va a tomar ese número de DNI. O no sé si estoy poniendo acá el apellido de una persona o el nombre de una persona. ¿Cuánto será lo máximo que tenga un nombre? En el mundo, el nombre más largo o el apellido más largo, capaz que no tenga más de 20, de 30 dígitos. Entonces podría poner la longitud del tipo de dato, que va a ser tipo texto o string, eh, hasta 30 dígitos, ¿sí? Entonces, si estoy jugado, limitado en espacio y memoria, yo podría ir reservando o acotando la longitud que va a ocupar el registro claro, ese dato en ese registro. Podría ponerlo ahí, acoto la longitud. Lo mismo para la columna 3. Entonces ya tenemos una estructura. Fíjense que al poner create table, le ponemos el nombre y bueno, la cantidad de columnas que quiero. Columna 1, columna 2, columna 3. Especifico el tipo de datos y la longitud, todo separado por coma. Es importante, todo separado por coma. Y al final cerramos el paréntesis que habíamos abierto acá. Entonces, si abro paréntesis, cierro paréntesis y no me olvido de este punto y coma al final, que es muy típico de otros lenguajes de programación, pero bueno, el editor pide que no me olvide este punto y coma acá al final. Bien, entonces ponemos el punto y coma y ya tenemos la estructura o la sintaxis de cómo crear una tabla para mi base de datos. ¿Sí? Bueno. Eh, Nombre de columna, bueno, ya saben que va el nombrecito que va a contener el dato que yo quiera, apellido, nombre, DNI, código, stock, lo que ustedes quieran, el nombre de columna. Eso va a ser los nombres que tengan en las columnas que van a integrar la tabla que yo estoy por crear. Luego, en tipo de datos, ahí yo tengo que especificar. Y pueden ser 3, 4 datos, no sé, creo que son 4 o 3 tipos de datos que podemos usar. Profe, Sí, Mauro. ahí está mal, creo, los nombres de los tipos de datos que si vamos a usar SQLite 3, ¿no? Sí,
En vez de char tendría que ser text, integer, y el decimal tendría que ser el real, ¿no? Sí, eso es, el varchar se utiliza en otro sistema, creo que en Oracle te lo toma con varchar, es como una variable del tipo carácter. Nosotros ponemos directamente str. Ahí hay que hacer una modificación. Int y float. Ahí tenemos que hacer una modificación. Y creo que también, bueno, lo de longitud, el parámetro de longitud, em, es opcional. Es opcional. Si necesitamos especificar, lo podemos poner entre paréntesis. Si no, toma la longitud por default que viene. Y si no me equivoco, es 8 bits. Una longitud de 8 bits, no sé, en una variable entera o un tipo de dato entero, hace referencia a 8 espacios a 8 caracteres. Desde 0 a 255 para los positivos y desde 2 a la 8, 256 menos 1, 255. A ver. Cuando yo no le defino espacio, sucede esto, que le asigna un valor por default al tipo de datos que va a mantener acá, que puede entrar acá. Esto son 8 bits, o sea, este es un bit, este es otro bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si yo hago 2 a la 8, porque son 8 bits, y le resto 1, menos 1, 2 a la 8 es 256, menos 1 es 255. O sea que si yo completo esto con unos, en binario estamos hablando, el número máximo que yo puedo almacenar acá sería 255. Pero el 255 en positivo, porque si tomo el complemento a 2, puedo almacenar desde el 0 hasta el menos 254 o 256. Bueno, en realidad puedo almacenar 32.486, creo que algo así es el número, el máximo valor entero que puedo tomar acá. O sea que si yo necesito en un entero mayor text str, sí, así es, Mauro. Em, si yo quiero utilizar un valor superior, ya tengo que definirme otro tipo de datos, pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso. Perdón si me fui de mambo. Em, no creo que utilicemos un tipo de datos superior al que viene por defecto. A eso iba. Bien. Esto es muy importante porque habla acerca de cuáles son las propiedades que puede llegar a tener una tabla. Cuando yo necesito crear una tabla con distintos campos, ¿sí? Con distintos campos, hay varias propiedades que pueden ser aplicadas a las columnas de la tabla, ¿sí? O sea que acá yo estaba por definir una tabla, acá tenía el nombre, con 3 columnas, por ejemplo. Entonces yo puedo, alguna columna en particular, definirle una propiedad en particular, una propiedad especial. ¿Cuáles son esas propiedades especiales? Las propiedades que pueden tomar las columnas, una de las más comunes es una primary key, ¿sí? Primary key o llave primaria, la cual me va a permitir a mí decir que esa columna donde yo estoy definiendo, que sea una llave primaria, funcione, bueno, propiamente como una llave primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que sea como la referencia a la cual yo me permite interactuar con esa tabla, ¿sí? Definirle una referencia para poder interactuar con esa tabla. Podemos establecer que alguna columna no acepte valores nulos, eso también podría definir yo, así que en la columna precio, por ejemplo, cuando me vaya a la columna precio,
digo, bueno, sí o sí, para cargar un artículo en la columna precio, yo voy a definirle una propiedad de que no pueda resistir o no pueda recibir valores nulos. Entonces yo, ¿cómo hago eso? Le defino otra propiedad y le digo, bueno, not null. Siempre tiene que tener precio. Puede ser que descripción no tenga, no sé, tenga un código, tenga yerba, que el nombre, y no sé, no tenga descripción. Esta yerba no contiene palos. No sé, esa descripción puede ser que me tome, pero sí o sí lo que tiene que tener mi tabla es que en la columna donde está referenciado el precio, no tiene que ser valores nulos, o que no acepte valores nulos. Entonces acá lo identifico eso con not null. Entonces le estoy dando una propiedad propia a mi tabla para que reaccione a los distintos datos que yo le estoy cargando. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que, bueno, acá creo que hay que cambiar un poquito esto. Estoy creando la tabla artículos. Bueno, esta es la que creamos hace rato. Código. Y bueno, que sea del tipo entero, que tenga una primary key y que acepte datos no nulos o que no acepte datos nulos. En descripción va a ir un texto, la longitud que va a tener va a ser 100 y en el precio va a ser real, ¿sí? Entonces ahí se me crea la tabla, fíjense. ¿Se me creó la tabla o no? No, no se creó la tabla. Eh, no se creó la tabla todavía, pero bueno, básicamente esto lo que me haría, me crea la tabla artículos, ahora sí está definida con S, con 3 campos. Algo así, algo así. Bueno, hay nada más. Entonces el primero se llamaría código, el segundo se llamaría descripción y el tercero se llamaría precio. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué vamos a poner? Que código funcione como primary key, que ponga valores enteros y no nulos. O sea que, y acá no tengo por autoincremental, entonces no se va a estar autoincrementando el código. La descripción vamos a poner hasta 100 caracteres, ¿sí? Desde el 0 al 99 van a ser los 100 caracteres y en el precio van a ser el tipo real, ¿sí? Esta es la tabla que yo me he creado y acá en la descripción, texto hasta 100 caracteres, ¿bien? Porque ahí está la longitud entre paréntesis. Ese Profe, 100, ¿sí, Moro? ahí en el código dice int, pero también tendría que ser integer ahí, ¿no? Claro. Acá. No lo toma ahí. Bueno, ahí cuando vamos ahora a SQLite 3, SQLite, vamos a ver cuál es la sintaxis específica, ¿sí? Bueno, profe. Ahí vamos a ver la sintaxis específica. Acá es simplemente para que tengan idea de cuáles son los datos que está manejando. Bueno, entonces ahí la tabla de artículos tiene 3 columnas. ¿Cuáles son las novedades, o bueno, o lo nuevo que tiene esto? Es que en la columna código va a tener una primary key y la propiedad not null. Está indicado acá. Propiedad not null. Y acá, creo que esto, bases de datos se utiliza hace muchísimo tiempo, ahora hace, no sé, más de 50 años, que se viene utilizando bases de datos y antes los lenguajes de programación estaban definidos todo con mayúscula. Entonces yo creo que esto mantiene ese espíritu de escribir esto es una apreciación mía, ¿no? Las instrucciones, ¿sí? Con mayúscula. No sé,
por hacer referencia a ese espíritu de la programación antigua. Ujú, ujú. Bien. Acá cuando estamos haciendo la creación de una tabla, yo puedo crearle la propiedad not null y ser implementada en una determinada columna o en las que yo necesite, que considere que son indispensables, que hayan cargado datos no nulos, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo le tengo que definir como si fuera not null las columnas que yo considero que son indispensables. Em, si yo considero que precio o que descripción, como dice acá, tiene que ir sí o sí y es fundamental que tenga, bueno, lo defino con esa propiedad not null. Para mí descripción no es tan fundamental como si es el precio o como es el ID o el stock, ¿sí? Eh, para efecto de este ejemplo, no ha sido aplicado, sin embargo, cuando estemos creando una base de datos con una buena estructura, debemos tomar en cuenta estos aspectos. Claro, a futuro, cuando yo necesite crear mi base de datos, yo tendré que definirle las distintas propiedades a las columnas que yo considere indispensables eh, para que no me deje cargar cosas vacías o no nulas o nulas en esa columna. Precio, ID, nombre, no sé. Y bueno, y otra cosa que hablaba de la primary key, la llave primaria o la clave primaria, esa que está definida, es una propiedad muy importante porque me dice que me va a identificar a cada fila como única, ¿sí? Entonces es muy importante que tenga esa propiedad primary key de una manera de identificarla como si fuera única, ¿sí? Que es única. Entonces, la columna definida como clave primaria, la que tiene este acrónimo primary key, debe ser de un valor único y no puede contener valores nulos, ¿sí? Entonces, eso como para que tengan en cuenta. Y otra cosa muy importante es que cada tabla solo puede tener una clave primaria. O sea que en la tabla que yo me esté armando, tengo que definir, no sé, el apellido o no sé si agrego una acá, como un ID. Acá yo puedo tener una única clave primaria que puede ser esta, la de ID, ¿sí? La llave primaria es una columna o un grupo de columnas que identifica de forma exclusiva cada fila de una columna. Puede crear una llave primaria para una tabla utilizando la restricción de primary key. Bueno, automáticamente se crea esa llave primaria. Sea el caso de estos ejemplos. Cada tabla puede contener, ya sabemos, solamente una clave primaria, pero todas las columnas que participan en la llave primaria deben definirse como not null. Bien, en este caso, client ID, libre ID, orden ID, acá tengo tres tablas, deben definirse como not null. Bien, porque bueno, si la única forma de identificar una fila es mediante su clave primaria, entonces si pongo algo que es nulo, medio que va a haber una inconsistencia, ¿sí? Bueno, preguntas, ¿cómo vamos por acá? Bien, vamos bien, bien, bueno. Ya quieren
Ya quieren crear código. A ver, Mauri, al crear un solo script de base de datos, en ese mismo se van guardando las tablas con sus respectivos nombres. Sí, 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 sí. O sea que em, cuando vos creas una tabla, tu sistema te va, tu programa se conecta con tu sistema de gestión y te va creando las bases de datos en un solo archivo, por decirlo así, ¿sí? Con su respectivo nombre. Entonces vos pones table name 1, table name 2 y así sucesivamente y tenés una sola base de datos con distintas tablas, ¿sí? Es así, Mauro. Y bueno, y como son distintas tablas, cada tabla puede ser que tenga distintas propiedades, que tenga distintas columnas o registros, ¿sí? Pero lo que sí, cada una de esas columnas o cada una de esas tablas tiene que tener una clave primaria. Ah, mira vos, bien, 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 bien. Está bueno eso. En el proyecto, ¿ya estuviste? Bien, Mauri. Eh, Está bueno eso, está bueno integrar. Para eso se están dando estas herramientas para que integren eh, estos sistemas de base de datos en su proyecto. Y en el caso del proyecto, se pueden hacer varias tablas, ¿sí? Una tabla, no sé, general, puedes hacer una tabla general donde tenés todo cargado, todas las películas cargadas. Vos estabas haciendo el del cine. Podés tener incluso una base de datos para los usuarios que se vayan registrando, una base de datos para los administradores, eh, que se te vaya alimentando cada vez que vas haciendo el login o un registro, ¿sí? O bueno, agregar una película, una sala a mano, ¿sí? De ahí se va alimentando la sala. Bueno, lo importante es que eh, al momento de crear la tabla, tengo que definirle mi llave primaria o mi clave primaria. En este caso le pongo el nombre, ¿ve? Create table, pongo el nombre y le pongo, bueno, lo que va a ir la columna, el tipo de dato y tengo que ponerle primary key, o sea, esa clave primaria y que no pueda ser nula, not null. ¿Bien? Entonces al ponerle esta sentencia, not null primary key, esta columna de acá, pk columna, se transforma o toma la propiedad automáticamente de pasar a ser una clave primaria donde no pueden cargarse valores nulos. ¿Bien? El momento de crear, bueno, ahí está. Esta es en MySQL, como es la forma de crearme una tablita con con clave primaria y valores no nulos en MySQL. Algo muy parecido va a pasar en SQLite 3. Y si quiero darle una clave primaria autoincremental, bueno, sí, Mauro, A ver, no sé si me escucha acá en este. Yo no escucho nada. A ver, te escucho. a ver si escucha. No le iba a decir, digamos, que yo no escucho, pero de todas formas quería decirle ahora que arriba estaba mal, porque la que estaba arriba de SQL, el tipo texto es para SQLite y el tipo varchar es para MySQL. Acá pusieron, ¿ves? Que era, Ah, está cruzado, está sí, acá ahí se ve cruzado. texto y es varchar ahora acá en MySQL. Bien, 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 bien. Entonces, si acá tenemos MySQL, el gestor de bases de datos, entonces, en código me decís, ¿no? No, entonces, texto, en vez de texto se usaría varchar, creo que Ajá. era así. Y en la Entonces, otra teoría, no sé cómo sería el real, pero creo que vi que decía decimal en la de MySQL.
de SQLite Fecha. 3. Ajá. Ahí es decimal, ¿no, amigo? ¿Qué usaste? Double. O doble, algo así. Doble. Lo que pasa es que doble hace referencia a un tipo de dato más grande. ¿Sí? Doble. Mm. En la, eh, en la teoría de SQLite 3 decía decimal, pero no sé si era de MySQL. Bien, 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 lo revisamos. Igual, esto es como para que tengan nociones de los tipos de datos que tenemos. Y ya me voy a Ujú. buscar, ya me voy a Claro, buscar acá. claro. Pero el tema vemos que el- está un poco raro eso, digámoslo, porque Sí, ya está mezclando. en SQLite está SQLite. mezclando lo de MySQL y así, digamos que a mí yo me quedo eso porque Navi me dijo que ya había un poco de Ah, MySQL y por ahí eso yo está. sabía que era tipo de autotexto más que por la teoría. Bien, acá vamos a ver. Esta es la documentación oficial de Python con SQLite 3. O si no, Y, profe, también acá cuando ajá, entra a la base de datos, y ya acá yo tengo el SQLite descargado, creo un archivo y acá ya sí. te va seleccionando lo que puede usar. Ah, Directamente le bien. voy acá a crear una tabla, le pongo un nombre, a ver, A ver, espera, no estoy viendo. Deja de compartir. y bueno, Ahora sí. compa- bueno, a ver, entra acá, tengo que crear una base de datos. A ver, nueva base de datos, que se llama eso, o sea, guardar, nombre, luego, Bien. agregar, y acá me dice los tipos de datos que acepta. Acepta el integer, que es entero, text, que es un string, el Sí. real, que es un flotante, el numeric, que es numérico, pero no sé cuál será, y el block. Eso es lo que acepta. Blur. Blob. Sí. Ajá. Así que, digamos, Eh, el string es texto, no sí. es varchar como está en la teoría, y el otro, muchas veces ponen int, pero va como integer. Es integer. Bien. Y el real, bueno, eso es lo más importante, creo que yo usé integer, text y real. Bien. Sí, Y también, para no tener sí, problema, se usa el real. y en la teoría también lo que veo que dice que, bueno, el auto increment lo ponen acá, más o menos, pero va al final también, Ajá. auto increment. Y acá tiene que ser en null. Y así. Bueno, eso no me quería Ahí decir. está. Not null. Bien. Está bueno eso. Ya le voy a hacer una captura. Ahí está. Digamos que Ahí le los hice chicos, una. digamos que cuando no sepan, digamos, cómo hacer las cosas, desde acá, cuando ya agregan algo, acá hay como una parte que ya te podéis generando el código acá directamente, ¿ves? Al browse data, acá mira, ejecutar SQLite, y acá vos ya puedes hacer código desde acá. Después los copias y los pegas. Insertar, insert, into, acá aparece más. Y acá no tenés que poner commission ni nada, solamente cuando son tipo texto. Acá iría pruebas. Bien. Y acá adentro pongo los valores. Que sería primero null. ¿O cuál iría ahora? Pues, no creo. No creo nada que no. A ver, veamos. Prueba. Browse data, tengo que crear. Ah, estoy haciendo insertando, pero igual, pues, que no iría a insertar también. Así. Ah, eh, va, este es values, que no, ¿verdad? ¿Qué quería hacer vos ahora? Ah, es cierto. No quería insertar algo en la tabla. Pero es Ya, que ya, ya. son tantas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora los valores, aquí iría, por ejemplo, hola, y esto tiene que ser tipo texto. Ahí está. Y en el segundo, Ya se ejecuta. Bueno, acá te dice si hay un error, si no hay un error. el hola. Y acá no sé si le oculto qué tipo de dato iba a ser esto. Creo que me falta con una comisión. Bueno.
Igual primero lo que hay que hacer, digamos, de acá de la base de datos Es es decir crearla. si es tipo entero, si va a ser Es tipo crearla y text. definirla los tipos, ¿sí? Claro, bueno, eso era nada más lo que quería mostrar los tipos de entero, texto para los chicos. Está Eso bueno, no. está bueno, está bueno. Ahora en la próxima clase ya Ujú. vamos a instalar esto y le voy a mostrar cómo ir creando, creando las distintas tablas y bueno, ir agregándola y cómo mostrar desde Python también cómo se va alimentando esto, ¿sí? Ese es Bueno, la gracia, digamos, que tiene. Pero está bueno, gracias, gracias ahí por compartir. Otra forma de verlo, a ver, vamos a compartir esto. Acá estaba viendo la documentación. Eh, tipo de datos. Tiene que salirme toda. Acá están los parámetros. el error Ujú. era, profe, que no me salía porque dice que yo puse dos filas, digamos, dos columnas, por lo cual yo estaba poniendo un valor y bueno, por eso. Ahí me Ah, decía, hay dos columnas y solamente usted puso un valor. Bueno, ya se puso, eso nada más. ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ahí lo vamos a buscar cuáles son todos los tipos de datos que soporta. Pero bueno, ahí en el programita, en SQLite, 3 te aparecen, digamos, cuáles son. Eh, Ahí está, mira lo que vos decías, que referido al autoincremento, algunas partes te lo define al principio, algunas partes te lo define atrás, pero SQLite 3 dice que no recomienda el autoincremento en todas las columnas, sino en una columna específica, por ejemplo en la columna ID podemos utilizarlo. ¿Ve? Por ejemplo acá. Entonces tomar una clave primaria y autoincremental en un ID. Entonces me creo un registro ID y digo que este sea un not null, un autoincremental y el tipo de datos sea, no sé, entero. 1, 2, 3, 4, 5 se va incrementando y esta es la clave primaria que es única para esta fila, para la otra fila y para la demás fila. Así yo puedo acceder a los distintos, a los distintos registros de cada uno de estos usuarios. Juan, Pedro, Miguel, Daniel y Ramiro. ¿Bien? PK autoincremental. Ujú, ujú, ujú. Bien, esto ya es más específico cuando quieras hacer las consultas, pero fíjense que en una consulta, en el ejemplo anterior habíamos visto que mostraban las operaciones de comparación con el mayor, pero pueden ser distintas comparaciones que yo puedo hacer. Puede ser mayor, mayor o igual, puede ser menor, menor o igual, puede ser igual, y acá el igual lo toma con un solo igual para hacer la comparación de igual, ¿sí? Distinto, pueden usar las dos, los dos simbolitos así cruzados, o el distinto, el no igual, podemos usar esto, o it's not null, esto es para validar si el valor de alguna columna
no es nulo, o sea, si no contiene algún valor. Y puedo usar los operadores lógicos también, bueno, estos son operaciones más complejas, operadores lógicos como OR, como AND o como NOT, ¿sí? Esto ya más referido a la búsqueda, lo más importante, o a la consulta, lo más importante es aprender a crearla y a, bueno, ahí está. Lo más importante es aprender a crearla y ahí está lo que estaba haciendo Mauro. Estaba insertando en la tabla los distintos valores, ¿sí? Bueno, ahí está la otra tabla y otra tabla. Bueno, paso a seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para los que quieran, o se van a ir descargando el programita e ir instalándolo, ¿sí? ¿Para qué este programa? Este programa corre, es gratuito y corre en distintas plataformas. Los que tengan Windows se lo descargan para Windows. Y el último lanzamiento fue lanzado hace poquito. Fíjense que la versión 3.40 es la último lanzamiento. Siempre le conviene tener la versión actualizada. O la van actualizando periódicamente a medida que vayan saliendo versiones nuevas. Veamos las versiones anteriores. El 29. Se va actualizando periódicamente. Fíjense que este año, 2022, se actualizó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. O sea que se va actualizando periódicamente. La última versión es la 3.40. Entonces me vengo acá a descargar y me bajo la versión. Bueno, tengo todo para bajar. El código web, un ensamblaje web y con JavaScript. Tengo para utilizarme los binarios en Windows, en Mac, en Linux y unos precompilados para Android también dice. Así que está bueno. Y tengo, bueno, la documentación oficial de la página. Entonces yo me descargo la última versión, que en este caso sería para Windows. Vamos a descargarla. ¿Dónde está? Y si tienen 64 bits o 32 bits, eligen la versión correspondiente a su sistema operativo. En este caso yo tengo una versión de 64 bits, Windows 10. Me voy a bajar esta de acá. Y bueno, voy a mostrarla en la carpeta. Vamos a mostrar en carpeta. Y vamos a extraer esto. Una vez que les traigan, le dan a esta versión de acá. Esta es. Eh, Descargué mal. Binarios, no es esto. Sí, Naomi. Se cortó, no te estoy escuchando. Ahora sí. Ahí está. Creo que eso es para tener SQLite, pero para tener la interfaz en SQLite Browser. A ver, SQLite.
Browser. Ahí está. Veamos. Vamos a pasar esta. Ahí está. Esta es. Ahora sí. Ahí paso por el chat para descargarlo. Vamos a venir a la pestaña de descargar. Y me bajo mi SQLite. Vamos a poner el instalador para Windows 64 bits. Y ahora sí. Vamos en carpeta. Y desde acá lo vamos a instalar. Ahora sí. Entonces vamos a ejecutar este instalador. Ponemos siguiente. Aceptamos los términos y condiciones. Y lo vamos a hacer esta de acá en el escritorio. Ponemos siguiente y instalamos. No sé por qué está tardando tanto. Ah, por esto. ¿Desea permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo? Le ponemos que sí. Y ahora sí empieza a hacer la instalación. Listo, le damos finish. Y me tendría que haber aparecido acá mi escritorio. Acá está. Entonces abrimos esto. Y se me va a abrir el... Acá está. Bien. Entonces con esto ya vamos a empezar a crear base de datos e ir interactuándolo o ir agregándolo con nuestro sistema. ¿Sí? Vamos a poner nueva base de datos y vamos a ir viendo cómo se actualiza desde Python o desde el propio SQLite, ¿sí? Así que bueno, vayan ahí como hizo Mauri, vayan a esa página, sqlitebrowser.org, se descargan para su sistema operativo y lo instalan. Que el próximo jueves, bueno, vamos a empezar a jugar un poco con las bases de datos, crear una nueva base de datos y ver cuáles son los tipos de datos que reacciona o que se manejan en cada columna e ir dándole también las distintas propiedades como para que, no sé, tengan una clave primaria, tengan algunos registros que no sean nulos o lo que yo desee a mi propia base de datos. Así que bueno. Hasta acá nomás llegamos